Buenas tardes. Como ustedes saben muy bien, me corresponde hablar de la hipertensión en el adulto mayor. Antes de comenzar esta presentación, quisiera agradecer a Socornet la invitación para participar de este evento. En comienzo, no tengo ningún conflicto de interés y la charla vamos a hablar de generalidades, de los cambios morfológicos asociados al envejecimiento, las guías de la AJA para manejo de la hipertensión arterial en el adulto mayor, y en esto se tiene en cuenta pues, los hábitos de vida de estos pacientes, los factores de riesgo cardiovascular, la farmacokinética del medicamento y finalmente hablaremos de las conclusiones y como los puntos claves de esta presentación. En términos generales, el adulto mayor, eh, la hipertensión está siendo en el adulto mayor un problema creciente de salud pública. Esto es debido a que la expectativa de la vida es mayor en los países desarrollados, cada día hay pacientes mayor en la edad de tercera edad, mayor es el número, y lo mismo está pasando en los países de desarrollo, donde la pirámide se está invirtiendo, la gente joven ya en este momento promedio son 40 años, de adultos mayores creciendo, de tal manera que se estima que para el año 2020 la población adulto mayor, o sea, aquellos mayores de 65 años, será del 20% de la población. Dada entonces la prevalencia en los adultos mayores de 20% de nuestra población, la hipertensión no solamente es una causa de mortalidad mayor y de morbilidad que pueden ser prevenibles en el manejo del proceso de la hipertensión, sino también que la hipertensión es importante contribuyente que no está bien valorado de discapacidad prematura en el adulto mayor. Tanto la presión arterial sistólica como la diastólica aumentan en forma lineal hasta la quinta o sexta década de la vida, estamos hablando de los 70 años, después de la cual la presión diastólica disminuye en una forma gradual, mientras que la presión sistólica puede continuar creciendo. De esta manera, entonces, la presión arterial sistólica es la forma predominante de hipertensión arterial que vamos a observar en el adulto mayor. Los estudios epidemiológicos que existen, que no son muchos entre otras, ya sea a nivel transversal y longitudinal en personas mayores, han planteado siempre la pregunta sobre los beneficios que pudiera tener el tratamiento de los manejos de la hipertensión arterial en forma más intensa en relación a la disminución de la presión y el riesgo de las caídas que pudiera tener el adulto. El tratamiento de la hipertensión en las personas mayores es un desafío entonces, debido a que ya por esta edad tenemos un grado alto de comorbilidades y heterogeneidad, así como la mayoría de nosotros ya a esa edad tienen polifarmacia, son pacientes frágiles, tienen deterioro cognitivo muchos de ellos y la expectativa de vida será variable. Sin embargo, en las últimas 3 décadas, los ensayos clínicos aleatorios de terapia antihipertensiva han incluido ya a adultos mayores y en todos los casos los objetivos de la presión arterial sistólica sería de menores a 120. El tratamiento más intensivo ha demostrado todos estos estudios que ha reducido de manera segura el riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas con edades por encima de los 65, de los 75 y hasta los 80 años. Sin embargo, de ahí para allá, pues no hay nadie que valore el resultado del manejo en un adulto mayor de 90 años y de por sí ya frágil por la misma edad. Otra de las cosas que siempre se pregunta a uno es si existe una relación entre la edad del paciente y la pérdida de la función renal. Aproximadamente se ha observado que el tercio de la población envejecida conserva la reserva funcional hasta los 80 años. O sea, las 2/3 partes ya tienen algún compromiso, pero esto está dado por el deterioro progresivo de la edad en relación a la pérdida que está en promedio tasada en 1 mililitro por cada año, de tal manera que cada 10 años pues ha perdido un 10%, a los 80 años probablemente se haya perdido un 40% de la función cuando hacemos la tasa de filtración glomerular, y sin embargo, tasas de filtración de 40 a 50 pueden ser normales siempre y cuando no exista una proteinuria. De tal manera que los valores de estimación de la función renal en el adulto mayor son imprecisos
Y tal vez hoy sea mucho más importante tener presente el cociente albúmina creatinina o la misma anemia que se va a expresar, como todos lo sabemos, cuando hay una lesión estructural y probablemente la tasa de filtración glomerular sea menor a 60 centímetros por minuto, sostenida al menos por 3 meses seguidos. Entonces ya sabemos que los cambios asociados al envejecimiento van a elevar la presión arterial y el predominio sistólico. Y esto se debe a las modificaciones que existen en la pared arterial, así como en el sistema de autorregulación neurohormonal que tenemos ya a ese nivel de edad. El mecanismo básico entonces es la pérdida de la elasticidad y la distensibilidad de las grandes y medianas arterias, con un aumento en su rigidez y entonces un aumento de la resistencia vascular periférica que aumentaría la presión arterial sistólica. El endotelio, sin embargo, a estas edades se mantiene fisiológicamente activo y el balance entre los vasoreceptores y los vasoreceptores, vasoconstrictores y vasodilatadores continúa siendo en forma importante para mantener la regulación del tono vascular periférico. El envejecimiento, pues, se acompaña de una alteración de las respuestas vasculares que van a estar entonces dependiendo del endotelio, y esto es causado por el deterioro del sistema del óxido nítrico, que van a ver alteradas los factores relajantes y los factores de antiagregantes plaquetarios que acompañan a la edad. La secreción de sustancias como la citoquina, la endotelina, los factores de crecimiento van a favorecer la formación de matriz de colágeno en la pared arterial con un incremento entonces de la resistencia vascular. Esta podría ser una de las causas de la elevada prevalencia de la enfermedad cardiovascular en el paciente anciano. Entonces, en ellos, ¿qué vamos a observar? Debido a estos cambios morfológicos cardiovasculares del endotelio, de la alteración entre el óxido nítrico, las prostaglandinas, la endotelina, las quininas, calicreínas y todo lo que lleva a una disfunción, entre comillas, endotelial. Pues se va a observar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, se va a observar un aumento de la fibrosis cardíaca, una calcificación de las válvulas y los anillos valvulares que va a llevar, en términos generales, a la presencia en el adulto mayor mucho más frecuente de fibrilación auricular y de falla cardíaca, o mismo con alteraciones en la conducción. En términos generales, cuando uno mira ese endotelio, hay un aumento del grosor de la capa íntima y esto es debido al incremento de calcio del colesterol a nivel de tejido conjuntivo, con un endurecimiento entonces consecuente de la arteria y una disminución de su elasticidad, incrementándose entonces así la resistencia periférica que lleva pues al incremento de la presión arterial como ya hemos visto. De otro lado, con el aumento de los años, hay una disminución de los receptores beta-adrenérgicos del sistema nervioso autónomo, en especial los beta-1, cuya densidad es mucho mayor que la de los beta-2. De ahí que para conseguir el bloqueo beta en un paciente sano, probablemente debemos de utilizar unas dosis mayores a la que se acostumbra a usar en los pacientes jóvenes. La hipertrofia esa que comentábamos del ventrículo izquierdo se relaciona con una prolongación del periodo de contracción. Cuando hay un aumento, en especial cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca. En reposo, el paciente anciano tiene una función ventricular normal, pero cuando lo metemos a ejercicio, esa alteración en los receptores, esa hipertrofia del ventrículo izquierdo y esa facilidad para producir arritmias cardíacas, al causa el paciente hace que él, cuando empiece a hacer un ejercicio, por mínimo que sea, aumenta su frecuencia cardíaca con aumento del gasto cardíaco, que va a modificarse a expensas del aumento del volumen de eyección y las consecuencias que pudieran tener a esa edad. A nivel de riñón, a pesar de que se ha dicho que hasta los 80 años pudiera estar mal, uno va a ver, o se ha visto a nivel de la nefrogeriatría, hoy en día una rama importante de nuestro ejercicio, que hay una disminución de la filtrado glomerular. Hay una esclerosis y una disminución del número de glómerulos con una reducción progresiva de la superficie efectiva de filtración. Hay un engrosamiento de la íntima, hay una atrofia de la media en la vasculatura renal y se acompaña también de una fibrosis tubulointersticial, que es lo que hemos llamado nosotros una nefro, arteriolo o glomeruloesclerosis del adulto mayor. También este paciente
tiene disminución en la capacidad para hidroxilar el 25-hidroxicolecaquiferol, lo que les explicaría la hipocalcemia que pueden presentar estos pacientes, así como este hecho contribuir a la pérdida de la masa ósea en estos adultos mayores. Otro de los problemas del envejecimiento que es que los pacientes ya por sí tienen una intolerancia a la glucosa, es frecuente la presencia de dislipidemia y hiperuricemia. Por eso hay que tener en cuenta los medicamentos que alteran el metabolismo lipídico y los carbohidratos, que pueden, o los diacídicos que acostumbramos a usar, como los betabloqueares, el carvedilol y todo esto que usamos en estos pacientes, porque pudieran tener efectos adversos cuando lo que tratamos de buscar es un beneficio. De tal manera que hoy en día los pacientes adultos mayores, sobre todo de 70 años hacia arriba, no sea aconsejable el uso de diuréticos de tipo tiazídico, porque además de que producen y facilitan la hiperuricemia, son pacientes que van a favorecer la depresión de volumen, van a favorecer la hiponatremia, la hipopotasemia y van a tener pues más complicaciones de adulto mayor. Se dice que deberíamos de utilizar fármacos que pudieran revertir esa nefroarteriosclerosis a nivel glomerular intersticial, y en este sentido se ha visto que la utilización de calcioantagonistas y de inhibidores de la enzima convertidora pudieran ser los fármacos más adecuados en el manejo de la hipertensión arterial de este adulto. En relación con el sistema nervioso central, hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematocefálica, y de ahí que la población anciana es más susceptible a los efectos adversos de los fármacos con acción sobre el sistema nervioso central, como la clonidina, la alfametildopa, la reserpina y otros. La renina-angiotensina aldosterona, el papel en el adulto mayor es menos relevante, ya que con el proceso del envejecimiento se produce una disminución de la actividad de esta enzima plasmática. Igual los vasoreceptores, lo que explicaría la mayor tendencia a la hipotensión que pudieran tener estos pacientes. De hecho, un 10 a un 15% de la población anciana va a presentar hipotensión. De ahí que las guías no sean muy claras, pero en términos generales todas recomiendan la presión de 140-90 e iniciar manejo si la presión sistólica es mayor de 50, y en especial aquellos pacientes por encima de 60 años, que estaría explicada, como ya comentamos, por la nefroarteriosclerosis. Se dice que uno debe ajustar el manejo a las condiciones individuales de cada paciente o disminuir la presión arterial hasta donde el paciente lo tolere. O sea, no debemos de ser estrictos en esto. El paciente adulto mayor también tiene otro problema, que es de depresión y ansiedad, que son de las afecciones más frecuentes. Aún así, si se encuentran, y más aún, perdón, si se tienen estados de fragilidad. No hay muchos estudios que averigüen esto, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente adulto mayor pueden tener factores que van a favorecer el estrés crónico, como la soledad, los problemas económicos, la falta de empleo, la falta de pensión, problemas familiares, abuso y maltrato que ocurren en esta población, la sensación de inutilidad, la inseguridad y violencia, la pérdida de la dependencia y la autonomía, entre otros. Entonces, el adulto mayor de por sí es una persona un poco compleja, y hay estudios como el TON, que observó que en adultos mayores, sobre todo los que tenían más de 80 años y que tenían síntomas de fragilidad, que tenían todas esas particularidades y peculiaridades asociadas, que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a manejar a estos pacientes, es entre ellos valorar la necesidad que el paciente tiene de la ingesta de la sal. El paciente adulto mayor también va perdiendo la sensibilidad al gusto y a la sal en especial, y entonces hace que ellos, si les hacemos dietas hiposódicas, los podemos volver un poco más frágiles de lo que ya vienen. De hecho, ellos tienen tendencia a adquirir alimentos procesados o empacados, y que por sí tienen un contenido de sal más alto. Entonces, de todas maneras, este estudio TON demostró que la reducción de la ingesta diaria de sodio de 40 milimoles, o lo equivalente a 920 miligramos de sal,
disminuye aproximadamente en un 30% la necesidad de medicación antihipertensiva. De tal manera que las guías, en términos generales, dicen que lo que primero que debemos de hacer uno sería de pronto la dieta DASH, que es una dieta que todos conocemos, que hace énfasis en el control de la sal. Se ha visto también que los pacientes que reciben dieta rica en vegetales y frutas y baja en carbohidratos y proteínas, que es la famosa dieta DASH, pues tiene una repercusión importante en la salud cardiovascular de estos pacientes. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la ingesta de proteínas, por lo que se recomienda una restricción de los alimentos ricos en proteínas, pero esta restricción, si es excesiva, pudiera llevar a estos pacientes a una desnutrición proteico-calórica, de tal manera que el adulto mayor sigue siendo algo complejo para el manejo y tratamiento de su hipertensión. También se demostró que si estimulamos el ejercicio en este estudio, pues que pudiera la reducción de 3.5 kilos de peso, disminuyó también el uso de antihipertensivos en un 30%. De igual manera, pues la dieta hiposódica. El problema de la paciente adulto es que ella tiene, para relación al ejercicio, es que tiene limitaciones de la movilidad, hay disminución de su agudeza visual, tienen osteoporosis, tienen osteoartrosis, tienen incontinencia, que van a dificultar e imposibilitar pues, el ejercicio en una forma adecuada. De otra parte, hay limitantes concernientes al entorno para poder realizar ejercicio en estos adultos mayores. Casi nunca hay una supervisión adecuada del adulto mayor y casi siempre los equipos, pues, para adulto mayor no son los más favorables para el ejercicio. El médico, entonces, cuando atiende a un paciente de eso, difícilmente puede abarcar toda esta complejidad de atención integral y se requiere casi siempre de un grupo interdisciplinario para ofrecer la mejor atención posible a los adultos mayores y conseguir las opciones terapéuticas de forma integral y la más adecuada para todos y cada uno de estos pacientes. En caso de que implementando las medidas no farmacológicas no se consiga un control adecuado de la presión arterial, que como ya sabemos, con solo implementarlo disminuimos un 30% la necesidad del uso de medicamentos, pues se recomienda iniciar el manejo farmacológico en estos pacientes. Pues, como les comentaba al comienzo de la charla, se toma la Asociación Americana de Hipertensión para verlo y se ve que ahí mismo hay diferencias clínicas y fisiológicas entre los jóvenes viejos, que son los que tienen 65 a 74 años, los ancianos viejos entre 75 y 84 y los ancianos muy viejos, mayores de 85 años. Entonces, siempre tener en cuenta entonces la autonomía y la capacidad vital de estos pacientes, ya que lo que uno observa a veces es que estos pacientes están muy activos, esos de pacientes incluso de 80 años. Hemos visto que de los ancianos hipertensos, los estudios han evidenciado que el 90% de los pacientes padecen hipertensión arterial esencial, mientras que un 10% de estos pacientes padecen hipertensión arterial secundaria. Y la causa más frecuente de la hipertensión arterial secundaria en el adulto mayor es la hipertensión de origen renovascular. Entonces tenemos la estenosis de la arteria, que se ha descrito en una prevalencia hasta del 87% en los pacientes mayores de 75 años, pero hay una escasa evidencia sobre la efectividad que pudiera tener realizar un estudio adecuado de esto y un tratamiento, ya que el significado de la estenosis es incierto, como lo demostró un estudio que se llama el ASTRA. De igual manera, pues la arteriolosclerosis pudiera estar facilitando esto y en muy pocas veces se ha visto que haya un beneficio a estos pacientes, porque muchos con estenosis de la arteria renal o arteriolosclerosis de la misma no necesariamente son hipertensos. Una cosa que sí es importante es descartar que no tengan apnea de sueño, que no exista un hiperaldosteronismo, que no tenga alteraciones de la glándula tiroides y los hábitos que todos conocíamos de factores de riesgo, el tabaquismo y el alcoholismo. Todo esto uno debe tener en cuenta a estos pacientes.
Otra de las cosas importantes, no solamente la enfermedad renovascular, la apnea, el alcoholismo, el tabaquismo, sino también el consumo de café. Se ha visto que el hallazgo de cifras de presión arterial sistólica y diastólica mayor en los consumidores de café, en estos ancianos, comparados con los que no llevan, no son usuarios de tomar mucho café. Igualmente, pues el adulto mayor toma mucho antiinflamatorio no esteroideos, algunos tienen glucocorticoides, otros tienen tratamiento hormonal, en especial las mujeres, y los niveles bajos de testosterona en los hombres ancianos con hipertensión sistólica te dice que pudieran contribuir al incremento de la rigidez de las arterias. Otra cosa es el uso de polivitamínicos en estos pacientes, que a pesar de que se tomen la vitamina C y la vitamina D en especial, no tienen unos efectos así importantes en la reducción de la presión arterial sistólica. Bien importante es ver el beneficio o no de la hipertensión arterial y su control en la incidencia de eventos cerebrovasculares en los pacientes ancianos y muy ancianos. En este sentido, hay muchos estudios, el CHED, el PROGRESS, el EURO y el HIBET. No han sido, sin embargo, estos resultados, digamos, de todos esos estudios, cuando hace un análisis uno, concluyente en relación a la disminución de la incidencia de la demencia en el tratamiento de los antihipertensivos. El CIS-PROGRESS, por ejemplo, en el grupo de tratamiento hay una reducción de la incidencia en esto, pero el SCOT, el CHED y el HIBET, estas diferencias no fueron significativas. Más adelante miraremos un poquitito si nos queda tiempo. La enfermedad coronaria, digamos que el riesgo absoluto disminuye por cada década de aumento de la edad por encima de los 80 años, por lo cual se dice que no es beneficioso manejar estos pacientes o reducir mucho la presión arterial. Existe una relación entre la edad, eso sí es claro, y la falla cardíaca y la hipertrofia ventricular izquierda. Y esta es mucho más intensa en el adulto mayor. Entonces, eso sí lo tenemos claro. De ahí que las guías en términos generales propenden por mantener una presión arterial menor de la 150, la presión arterial sistólica, y menor de 80, la presión arterial diastólica, como en un adulto normal. Estos pacientes tienen un mayor problema para presentar fibrilación auricular, y la proteinuria pudiera tener un impacto negativo en la evolución de la enfermedad renal. Y ahí que decíamos, la tasa de filtración puede caer hasta 40, siempre y cuando no exista proteinuria. Si hay proteinuria, pues sí hay un daño importante a nivel riñón y merita que hagamos el tratamiento específico. El adulto mayor también se ha visto que cuando va al médico, muy frecuentemente tiene hipertensión de bata blanca. Y hay que sea muy importante enseñarles al monitoreo ambulatorio de la presión arterial, hacer un TED mapa y un AMPA para controlarlos. El problema que se ha visto en los viejitos que se le realiza el AMPA es que ellos pues tienen limitación, ¿sí? Ya visual, el temblor, la de Alzheimer, la demencia. Entonces, y el tensiómetro debe ser el tensiómetro de brazo y no el de la muñeca, que es en la muñeca solo que tendría alguna indicación en los pacientes con sobrepeso o obesidad. También los pacientes ancianos hay que tener en cuenta la calidad de la vida, ya que se ha demostrado que una reducción excesiva en la presión arterial es causante de la aparición de los síntomas de hipotensión y postural, perdón, me quedó mal, que repercuten negativamente en su calidad. Hay que tener en cuenta la polifarmacia, ¿sí? Y tener en cuenta también que estos pacientes a nivel digestivo pues van a tener envejecimiento fisiológico gastrointestinal, que hay un retraso en el vaciamiento gástrico, que pueden modificar el ritmo y la cantidad de absorción de un medicamento. En relación también a la distribución del fármaco, se ha visto que los cambios de la permeabilidad de las membranas pueden modificar la accesibilidad de cualquier fármaco a cada uno de los órganos. Se sabe que el gasto cardíaco disminuye un 1% por cada año a partir de los 30, de tal manera que en adultez hay una peor perfusión hepática renal
y por tanto hay una pérdida de la capacidad metabólica y del aclaramiento que pudiera, con la polifarmacia, incrementar los riesgos de efectos secundarios en vez del beneficio. También con la edad disminuye la masa muscular, como vemos sarcopénicos, con aumento del tejido adiposo. Esta situación va a provocar un mayor volumen de distribución de los fármacos liposolubles. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta. Como todos sabemos, la AJA, pues en el 2017 estableció unos límites más severos del control de la tensión arterial y en estos días se cuestionaba que los hipertensos deben de tener, son aquellos que tienen más de 130-80. Esto lo hizo aparte del estudio del SPRINT, pero también por una interesante revisión sistemática que acompañaba estas guías, se dice que se justifica una disminución de por debajo de 130-80, porque cifras mayores aumentan el riesgo de infarto, de ictus o de muerte. Y mucho mayor cuando es de 130-80 mayor de 90. Y ahí fue la pelea que todos dijeron. Entonces, los 100 millones de americanos de esa época, pues ya eran hipertensos, imagínense. Lo que supone un incremento del 14% en relación a los límites del Joint National Committee séptimo. Entonces, los pacientes con 45 años, la cifra de hipertensos se triplicaría, las mujeres se duplicaría, entre los 55 y los 75, pues el 75% serían hipertensos, y lo otro que se trajo este estudio a la AJA es que se determina como herramienta para el cálculo de riesgo cardiovascular, las guías AJA deben de tener esta prevención nada válida en comparación con los europeos. La razón es que los europeos tienen una población más adulta mayor. Y de ahí que la discusión final era que en el adulto mayor se debe mucho más importancia a las terapias no farmacológicas, que deberían de ser más que suficientes para reducir o conseguir el objetivo de reducir la presión arterial en esta situación. Ya la sabemos, la dieta DASH, incremento del ejercicio y bajar de peso, que podían favorecer una disminución cercana al 30-40% de las cifras tensionales previas antes de empezar este objetivo. De tal manera que la mayoría de nosotros hoy en día pues usa una media entre las guías del 2017 y del séptimo Joint Committee para poder tener alguna aclaración y mirar el estadio de enfermedad hipertensiva, si era 1, 2 o 3, y calcular el riesgo según las recomendaciones de la AJA. En términos generales, lo importante son las medidas no farmacológicas, educar al paciente, un plan de alimentación adecuado, incrementar la actividad física, incrementar los hábitos de vida saludable e insistirle en que coma mucha fibra. Y se ha demostrado pues que son mucho más que efectivas estas medidas en el adulto mayor, sobre todo cuando es mayor de 75 años. De todas maneras, hay estudios como los que están viendo que definitivamente confirman la necesidad que hay que empezar un tratamiento antihipertensivo si siempre vamos a documentar una presión arterial por encima de 150 o 160. Ellos demostraron que una disminución de la presión arterial diastólica no va a comprometer la circulación coronaria ni va a aparecer las complicaciones, y que por el contrario lo van a favorecer que les vaya bien. Se vio que en conjunto el tratamiento redujo la mortalidad en cualquier causa de un 17% y la cardiovascular específica en un 25%. Entonces son muy importantes si comparamos esta estadística con el manejo de los placebos. Entonces, por todos los estudios que hemos visto, el GIBE, ¿sí? Ya demostró que el paciente se beneficia del manejo antihipertensivo, dietario y con medicamentos, inicialmente como monoterapia. Vio que había una menor cantidad de eventos cerebrocardiovasculares, de insuficiencia cardíaca, reducción de la mortalidad por cualquier causa. O sea, este estudio en los adultos ya mayores, pues es muy importante porque evidenció que el adulto mayor se beneficiaba, igual que el joven, del manejo farmacológico, de los estudios de los cambios de la vida, de las dietas ricas en fibra, de la dieta baja en sal. Sin embargo, pues tanto el GIBE como el SPRINT, pues el beneficio para pacientes mayores de 90 años, pues no lo pudieron concluir exactamente. Los pacientes frágiles,
pero todavía viviendo de manera independiente en la comunidad, estos estudios en este tipo de pacientes fueron interrumpidos prematuramente porque se observó definitivamente que sí había un beneficio de 1.0 años el Given y 3.26 años el Sprint. O sea, definitivamente el adulto mayor sí debe de recibir manejo terapéutico. Si el dietario no consigue obtener los beneficios de reducir la presión arterial, como ya hemos comentado, en un 30%. Bueno, las guías americanas, pues entonces, en resumen, hay que disminuir o conseguir el objetivo de presión sistólica por debajo de 140 en los pacientes mayores de 80 años, 140, 145. Hay que tener en cuenta las posibles interacciones farmacológicas con otros tratamientos. Hay que ver los AINES, los glucocorticoides, la eritropoyetina, la ergotamina, que muchos de estos pacientes ya le ponemos. Hay que ver que hay sustancias que pudieran incrementar el efecto antihipertensivo de los calcioantagonistas y los beta-bloqueantes, como la uva, la cimetidina, los antifúngicos. Acordarnos que la edad misma, los cambios fisiológicos, pues van a contribuir a cambios en la distribución de los fármacos. Ya no hay que tenerle miedo a la barrera de la edad para tratamiento de la hipertensión arterial. La mayoría de las evidencias, de todas maneras, son evidencias de grado C, pero no por eso pues, hay que tenerlas en cuenta. En adulto mayor, otra cosa que ya lo sabemos hoy, pero en todos los hipertensos también, se recomiendan los suplementos de potasio, preferiblemente mediante modificaciones de la dieta, para evitar que muchos fármacos, en especial los diuréticos, pues deterioren mucho más esto. Hay que incrementar la actividad física de estos pacientes, excepto cuando le quieran de enfermedades concomitantes. Hay que evitar el uso de los diuréticos y los bloqueadores alfa por su asociación con la hipotensión y el riesgo de caídas. Debemos de vigilar también frecuentemente la función renal en estos pacientes, porque la función renal pudiera estar comprometida con la reducción de la perfusión en este tipo de pacientes. El objetivo, la presión sistólica entre 130 y 190 y la presión diastólica por debajo de 80 si el paciente lo tolera. Realmente, la reducción de la presión arterial debe bajarse de manera gradual, debe utilizarse fármacos monodosis que no disminuyan el flujo sanguíneo hacia los órganos, cerebro, corazón, riñón, ni interfieran con los mecanismos de autorregulación, que no produzcan bradicardia ni afecten al sistema de conducción. Todos estos pacientes tienen que tener una valoración por el cardiólogo y el nefrólogo, que no ocurra o no ocasione resistencia a la insulina ni lipidemia, y evitar por los fármacos que hagan que el paciente tenga ortostatismo. En relación con enfermedades asociadas, en resumen, en la angina pues se indican los bloqueadores beta, los calcioantagonistas; en el infarto, los bloqueadores y los IECA; en la taquiarritmia, pues los bloqueadores, el verapamil o el litiazem; en la diabetes 1 y 2, los IECA, preferiblemente los sartán y versartán, y los antagonistas de calcio; en la diabetes tipo 2, que tengan los pacientes temblor esencial, los IECA; los diuréticos, si lo recomiendan a baja dosis, aunque en adulto mayor no es recomendable dar diuréticos; bloqueadores beta no selectivos; en la falla cardíaca, por los IECA, carvedilol o sartán; en hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueador beta, IECA, los sartán; en síndrome prostático, por los bloqueadores alfa; en insuficiencia renal, IECA preferiblemente, siempre monitoreando los electrolitos, siempre monitoreando la función renal, y sobre todo en el adulto mayor es la dieta, el ejercicio, la dieta DASH y los hábitos de vida saludable. Muchas gracias. Al final de la presentación tendremos algunos comentarios por nuestro coordinador del panel y las preguntas relacionadas con los pacientes. Nuevamente, muchas gracias y fue un placer compartir esta conferencia con ustedes.